Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El tema de hoy es el Señor es excelso sobre todo. Judas concluye con los versículos 24-25 con una doxología extraordinaria. Para aquellos nosotros que no estamos familiarizados con la palabra doxología es una fórmula breve para expresar alabanzas o gloria a Dios. La doxología generalmente contiene dos elementos, esta palabra: una expresión de alabanza a Dios en tercera persona y una manifestación de su naturaleza infinita, ¿sí? Entonces, en otras palabras, voy a ponerlo así, en otras palabras, la doxología usualmente tiene dos componentes, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos componentes? Los componentes son una parte que tiene que ver con el sentido de alabanza, ¿sí?, dada a Dios, en respuesta a Dios, y la otra es una declaración de la esencia de lo que Dios es, ¿sí? Los dos componentes, vuelvo a repetir, es una parte que tiene que ver con el sentido de alabanza dada a Dios, ¿sí? Yo te alabo, Dios, yo te exalto, Dios, ¿sí? Y el otro componente tiene que ver con la declaración de la esencia. Yo te alabo, Dios, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres eterno, porque tú eres glorioso, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres el creador de paz. Esos son los dos componentes que tiene usualmente la doxología. El término doxología no aparece en la Biblia. Sin embargo, hay múltiples expresiones doxológicas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y sin embargo, esta doxología del texto de hoy es probablemente una de las más largas de toda la revelación bíblica. Si pudiéramos decir que hay otra doxología que compite con ella y tiene que ver con algo que está escrito en el Antiguo Testamento, vaya checándolo allí en Primera de Crónicas, capítulo 29 del 10 al 13. Y es una forma doxológica de cómo deberíamos nosotros de vivir, hermanos, y a la vez cómo deberíamos responder cuando un mensaje realmente exalta la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Por ejemplo, cantábamos no quiero ser hallado en mi justicia, sino por la fe en Cristo. O sea, son maneras de exaltar a Dios, son maneras de glorificar a Dios. Ya tiene 1 Corintios capítulo 29, versículo 10 al 13. Fíjense cómo lo expresa. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay un canto que dice: tú eres excelso sobre todo, coronado en majestad. En tu mano está el poder y autoridad, oh Señor Adonai. Oh, qué maravilloso es esto. Las doxologías usualmente aparecen al final de un capítulo o aparecen al cerrar una sección de dicho libro. En realidad, es un reconocimiento de nuestra parte
en virtud de las misericordias de Dios expresadas en su palabra. Esta doxología que Judas presenta quizás es una de las más extraordinarias en toda la historia de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Judas toma, si se dan cuenta, el versículo 23, y ya para terminar, para denunciar a falsos maestros y a falsas enseñanzas, y después describe la condición vergonzosa de los falsos maestros. Judas de allí cambia su lenguaje extraordinario, pasando de la vergüenza del hombre, ¿sí?, de la vergüenza del pecador, ahora a la gloria al Dios creador. Versículo 24 y 25. Vea lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿sí?, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, en esencia, estos dos versículos tienen dos puntos de enseñanza. Uno, aquello que Dios es capaz de hacer por nosotros, versículo 24. Versículo 25 y 2, es aquello que a nosotros nos toca devolver a Dios en reconocimiento a lo que Él es y a lo que Él ha hecho por nosotros, a lo que Él ha hecho por toda la humanidad. Por esto es que estos dos versículos son ricos en contenido espiritual. Así que vamos a desarrollar este tema haciendo 6 preguntas. 3 preguntas del versículo 24 y 3 preguntas del versículo 25. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Estamos fogosos? Amén. Amén allá en sus casas. Pregunta número 1 dice: ¿qué tan poderoso es nuestro Dios para garantizar nuestra salvación? ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios para garantizarnos nuestra salvación? Eso es cuando Judas dice que Dios es poderoso para guardarme hasta ese día. ¿Qué tan poderoso es Dios? La segunda pregunta que vamos a abordar es: ¿a qué se refiere Judas cuando dice que él es capaz de guardar sin caída? La frase sin caída, ¿qué significa eso? Ahorita, si quieres, vamos a abordar la primera para no revolvernos. ¿Qué tan poderoso es nuestro Dios para guardarnos sin caída? Vamos a tratar de responder esta pregunta a manera de comparación de lo que la Biblia dice y algo que vamos a ver en su creación para que podamos nosotros entender cuán poder tiene Dios nuestro, ¿no? El autor de Hebreos dice que Dios no solamente creó el universo, sino que sostiene el universo, hermanos, por el poder de su palabra. Billones de astros existen, ustedes lo saben, y son sostenidos por el poder de su palabra, ¿sí?, por miles de años. Dios quería que Isaías pudiera entender y asimismo comunicar al pueblo algo de esa verdad. Por ejemplo, Isaías 40, 28 dice: ¿no has sabido? Ustedes ya lo han oído este versículo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios, ¿sí?, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, hay algo, eso me emociona mucho, no desfallece, ni se fatiga, no se ha cansado, su entendimiento no hay quien lo alcance, y esto nos causa a nosotros una gran expectación de lo que Él es. En otras palabras, el Eterno dice: yo sostengo mi universo. Vean cómo lo dice, cómo lo voy a poner aquí. Yo sostengo el universo y miles de años después no estoy fatigado, no estoy cansado. A pesar de que todas las fuerzas del universo dependen de mí, ¿sí?, de mi ser y de mi poder, no me he cansado. ¿Cuánto poder es eso, hermanos? ¿Cuánto poder es eso para poder sostener el universo? ¿Cuánto poder? Nuestro universo tiene billones de estrellas. Nuestro sol es una de ellas. Es una de las más pequeñas, el sol, en todo el universo de las estrellas. Déjenme decirte cuánto poder hay
en una de esas billones de estrellas de las cuales Dios sostiene continuamente con el poder de su palabra. Por ejemplo, nuestro Sol, el que nosotros vemos, ¿no? Cada segundo convierte 700 millones de toneladas de hidrógeno y 695 millones de toneladas de hielo y 5 millones de toneladas de energía cada segundo. ¿No? Bueno, ¿cuánto poder es eso? Se los voy a poner así. En un segundo, el sol puede darle a la Ciudad de México la energía que consume en un día, en un segundo. Le puede dar la energía que consume en un día y eso hace por los próximos 9 años o 9 millones o billones de años en un segundo, hermanos. Fíjense cuánta energía produce el sol. Otra ilustración es un segundo. El sol produce la energía que 1,820 millones de bombas de la ARC, o sea, de la más famosa que hay y más poderosa que hay en este momento, ¿sí? Son las bombas que le llaman termonucleares, ¿no? Que se han producido, ¿sí? En un segundo se pueden producir con esa energía del sol que produce 1,820 millones de bombas. Imagínense que explotadas al mismo tiempo, el sol puede hacerlo eso en un segundo. Y Dios dice, yo sostengo esa estrella que produce billones, ¿sí? Las billones de estrellas que hay, simplemente con mi hablar, simplemente con decir. ¿Tú crees que ese Dios es capaz de guardarte sin caída hasta el día de Cristo? ¿Tú crees que Él tiene el poder? En su fidelidad sabemos que Él tiene pero Él tiene el poder para hacer algo, ¿sí? Que nosotros al parecer se nos hace difícil aún concebir cuánto es ese poder. Yo todas esas cifras que les di, o sea, diríamos, guay, ¿y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se traduce? ¿Sí? Y dice Dios a través de Isaías, tengo miles de años haciendo eso y no estoy cansado, no estoy agotado. De la misma manera que yo estaba al principio, así estoy hoy y así voy a estar por el resto de la eternidad. Fíjense qué tan poderoso es nuestro Dios. La segunda pregunta es, ¿a qué se refiere Judas? Esa es la segunda pregunta. ¿A qué se refiere Judas cuando dice que él es capaz de guardar sin caída? La frase esa, guardar o la frase sin caída, ¿qué significa, hermanos? Bueno, esa frase sin caída significa que el creyente tiene la capacidad de tropezar y caerse, sí. Y la palabra de Dios está ahí para probarlo. Tenemos en el Antiguo Testamento la historia del rey David, cómo cayó de una enorme altura, ¿sí? Un hombre conforme al corazón que había dicho Dios después del adulterio con Betsabé. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, no solamente la historia de Pedro, también la historia de los creyentes de la iglesia de Corinto que fueron a la cena del Señor, ¿se acuerdan también? Y tomaron indignamente y algunos dice que enfermaron. Y dice Dios, yo los enfermé, a otros los debilité y a otros les quité la vida, ¿sí? Dice porque algunos duermen y mueren, ¿no? De manera que Judas no está diciendo que el cristiano en su caminar no es capaz de pasar por experiencias de ese tipo. Judas no está diciendo que nosotros no somos capaces de pecar contra la ley de Dios. Y dicho sea de paso, cuando el cristiano peca, él no peca contra la ley, sino peca primero contra el amor. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Es por algo que nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21. ¿Cuál es esa ley de amor? ¿Cuál es esa ley? Porque ya no pecamos conforme a la ley de Dios, sino ahora conforme a la ley de Cristo, ¿sí? Cuando Pablo dice que nosotros no estamos bajo la ley, está hablando sobre la ley de Dios, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Y la siguiente pregunta, la próxima sería, ¿cuál es la ley de Cristo?
La inmensa mayoría de los teólogos está de acuerdo que la ley de Cristo representa los dos grandes mandamientos que Cristo dijo que eran los mayores y que resumían toda la ley y a los profetas. ¿Se acuerdan? Que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, porque eso es lo que Cristo dijo que resume toda la ley y los profetas, ¿sí? Y en otras palabras, los 10 mandamientos se resumen, que resumen la ley entera. Se está allí contenido en estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que eso es como cuando dice que es capaz de guardarme sin caída. ¿Qué tan poderoso es Dios para guardarme sin caída? Por tanto, cuando el cristiano peca, hermanos, el pecado, porque no ha amado a Dios, es por eso que peca, lo suficiente. Se ha amado a sí mismo más que a Dios. Él peca porque no ha amado a su prójimo. Cuando peca uno de un prójimo a otro prójimo, es porque no ama a su prójimo suficiente. Y él, de otra manera, se ama tanto a sí mismo, más se satisface a sí mismo más de sus deseos. ¿Cuáles son los deseos? Que hacen que peques contra tu prójimo, hacen que peques contra Dios. ¿Por qué? Porque llega a una manera egocéntrica que yo me amo más, que yo me procuro más antes de amar más a Dios, antes de amar más a mi prójimo. Al pecar nosotros nos hemos amado a nosotros mismos por encima de Dios y por encima del prójimo. Así que Judas nos está diciendo que el cristiano no puede tropezar y caer y sufrir grandes consecuencias. La historia de David está allí para ver que cuando pecó, cuando cayó, él tuvo consecuencias. El autor de los Hebreos nos dice que Dios, a través de Hebreos, ¿no? Dios dice que cuando nosotros ocurrimos en pecados, ¿sí? Y el mejor entendimiento que nos da es que precisamente vamos a tener que sufrir consecuencias, ¿sí? Hebreos 12, capítulo 12, versículos 5 y 7. Y dice, ya habéis olvidado la exhortación de cómo a hijos se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y allí entendemos que cuando nosotros caemos, entonces precisamente llega una disciplina a nuestras vidas. Lo que nos dice es que cuando mi obediencia o de la obediencia se trata, cuando Dios no ha podido, por así decirlo, encarrilarme en el camino de la obediencia, Él me pone a través de algunas experiencias difíciles y dolorosas. Es para nuestra corrección, que es sufrir. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está en la corrección, ¿sí? El sufrimiento está una corrección y se va a regresar en el camino, me va a regresar al camino de la obediencia. ¿O no le ha pasado a usted que cuando falla delante de Dios y por cuestiones del destino tiene consecuencias, no va y le pide perdón a Dios, se arrodilla, o sea, lo encarrila otra vez a los caminos de Dios? Por eso es que el autor de los Hebreos dice, ¿sabes qué? La realidad es que al presentarte ninguna disciplina, cuando nosotros caemos, ninguna disciplina, ¿sí? No importa si yo la sufro o tú, ninguna disciplina nos parece ser causa de gozo. ¿A poco no? No nos gustan las disciplinas, no nos causa gozo, pero ¿sabes qué? Tan así es el amor de Dios que Él busca un recurso, orquesta ciertas dificultades dolorosas para encarrilarme a Él, porque ahora soy hijo de Dios. Sin embargo, al final, esa prueba
produce un fruto apacible de justicia, de rectitud moral. Y eso yo encuentro allí una satisfacción de gozo cuando yo llego a ser entendido, ¿no? En alguna ocasión decía mi hermana, dice, te voy a pegar, nos hacía la pregunta, te pego, te voy a disciplinar. Y dice, te voy a pegar. Y no. Y te va a decir, y te dice, ¿con razón o sin razón? Y uno tenía que aceptar que había cometido una falta y con razón me iba a disciplinar, ¿no? Y ella siempre aplicaba esas palabras, con razón o sin razón. Entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo? Lo que está diciendo es que si tú eres verdadero nacido de nuevo, si tú has sido regenerado verdaderamente, si verdaderamente el Espíritu de Dios ha venido a morar en ti, ¿sí? Es una imposibilidad que tú termines sin salvación al final de la historia. Cuando dice allí que poderoso es Dios para guardarme sin caída, no se está refiriendo a que tú no caigas, sino que si tú eres verdaderamente hijo de Dios, aún cayéndote, al final de la historia existe una imposibilidad que tú termines sin salvación, ¿sí? Por eso dice la Biblia que es preferible entrar manco, entrar ciego, entrar, ¿no? Sin ningún miembro, pero porque va a haber una disciplina. Pero si tú eres verdadero hijo de Dios, aún así, sin manco, sin mano, sin ojo, sin algún miembro de tu cuerpo, entonces tú entrarás porque eres hijo de Dios. No nos va a gustar la disciplina cuando me quiten el ojo, ¿no? No me va a gustar, pero al final va a producir un fruto apacible de justicia, hermanos, de rectitud moral, y eso yo voy a encontrar una satisfacción y gozo. Y por eso Judas está diciendo, es imposible porque Él nos va a guardar sin caída. La caída se refiere a que pierdas tu salvación. Romanos 8:39 dice que nos da una garantía de la que Judas está hablando, de esa misma garantía que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, hay muchas garantías que Dios nos da. Por ejemplo, Romanos 8:39 está diciendo esto. Dice, porque a los que antes conoció, desde antes de la fundación del mundo, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay una garantía que depende más de Él que de mí, hermanos. Y ese es Dios todopoderoso para mantenerme y presentarme sin caída, porque nadie puede vencer el poder de ese Dios, que es en quien me da esa garantía de que me va a presentar, de que es poderoso para guardarme sin caída. Hay una garantía, ¿sí? De hecho, Judas, capítulo 1, versículo 1, dice, ¿verdad? Él cuenta, dice que estamos siendo guardados para Jesucristo en el versículo 1. El Cordero de Dios, al final de la historia, tendrá una multitud de redimidos que le rendirán honor, le rendirán gloria por el resto de la eternidad, ¿sí? Ahora, ¿quién me guarda para Jesucristo? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha de su gloria con gran alegría. ¿Quién me guarda para Jesucristo? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le llama a cuidar la doctrina inmediatamente. Después de eso, le dice, ¿cómo es que vas a guardar la doctrina? Y dice, mediante el Espíritu Santo, el guardador, el Espíritu de Dios que viene a morar en mí, hermanos. Aquel Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ahora es el Espíritu que viene a morar dentro de nosotros, y Él es el que me guarda para Jesucristo, ¿sí? Para guardarnos sin caída, ¿sí? La pregunta sería, ¿cómo es que de una otra manera se las ingenia Dios, aparte de que Él tiene el poder, sabemos, sí, obviamente, pero cómo Dios se las ingenia sin convertirme a mí en una marioneta, en un robot,
para mantenerme en el camino de la salvación? ¿Cómo es que Dios me guarda para que yo no caiga, para que yo no peque, para que yo no transgreda? Obviamente, entendemos más allá de convertirme en un apóstata. ¿Cómo es que Dios lo hace? Algunas maneras de cómo Dios me guarda sin caída. Primero vamos a comentar que es como el Espíritu de Dios mora dentro de mí, el Espíritu de Dios me da entendimiento, me ilumina las escrituras, me da entendimiento de qué es lo que el texto está diciendo, hasta el punto de que yo puedo en un momento dado discernir la verdad. Cuando yo escucho a un falso maestro hablando del error, hablando la mentira, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios me ha dado la iluminación, el entendimiento, y esa es una manera de cómo Dios actúa para que yo no me desvíe, para que no me vaya tras falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿sí? Por eso es que Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Es una manera de guardarme sin caída. Prácticamente es como si Dios dijera, yo circuncido sus oídos y les doy entendimiento. De lo contrario, se irían tras de cualquier falso maestro. Hoy populan muchos falsos maestros en las redes sociales y tantas cosas, de verdad que yo los guardo como para tener una historial de todo eso. Y verdaderamente sutilmente se meten. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios para que te dé discernimiento, para que tú veas entre la verdad o distingas entre la verdad y el error, tenemos grandes problemas. Por otro lado, el Espíritu de Dios nos mantiene en el camino, produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y eso es verdad o es mentira? Claro que es verdad. Dios lo declara, hermano. Si Dios no lo hiciera por medio del Espíritu, tú y yo nunca quisiéramos, nunca pudiéramos. Y hay ocasiones donde tú y yo no hemos querido, ni hemos podido. Dios pone el querer, pero yo me resisto el hacer. O yo quiero hacer, pero no es el tiempo de Dios. Y la razón es que no es que el Espíritu perdió fuerza, ni se debilitó, es que yo he resistido al Espíritu. Por eso es que el autor de los Hebreos nos dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, en pocas palabras, no resistas, ¿sí? Como los antepasados resistieron ante Dios y cayeron miles y miles, 600,000 personas cayeron en el desierto. ¿Se acuerdan de eso? Pero una de las maneras de cómo Dios me va a mantener en el camino, cómo me va a guardar y me va a preservar, es justamente produciendo en mí el querer y el hacer, para que yo pueda hacer su voluntad. Pero si le resisto, yo nunca voy a querer y nunca voy a poder. Cuando usted resiste a Dios, entonces usted nunca puede, usted nunca quiere, usted nunca tiene el deseo. ¿Por qué? Porque le está resistiendo. Oye, te invitamos a la reunión de mujeres, ¿no? No quiero. No. Oye, te invitamos a la reunión de oración. Ay, ¿qué crees? Que tengo esto, que me salió esto, que me salió aquello. Oye, te invitamos al discipulado. Oye, ponemos resistimos a Dios. Como ahorita vamos a estrenar, ¿no? Vamos a estrenar una reunión de adolescentes. Si usted tiene hijos adolescentes, puede invitarlos. Pueden mandarme a mi chat su número de su adolescente, lo vamos a integrar en un grupo y van a comenzar las reuniones el próximo domingo a las 6 de la tarde. Es un comercial. Pero su adolescente le va a decir, ay, no, tengo mucha tarea, tengo mucho esto, tengo mucho aquello, no quiero, que quién sabe qué. ¿Cómo que está pasando ahí? Están resistiendo al Espíritu, ¿sí? Y resistir al Espíritu, en otra manera, para guardarme, es que el Espíritu produce en nosotros un fruto. Y una de las características del fruto del Espíritu es el dominio propio, hermano. El dominio propio es lo que me ayuda a resistir la tentación. Puede ser la tentación que yo me niegue a entrar a alguno de esos grupos, me niegue,
Pero si yo ando en la verdad, si yo ando en el Espíritu, entonces yo tendré llenura del Espíritu Santo y siempre estaré dispuesto. Hermano, está la oración el día jueves. Amén, ahí voy a estar, hermanos. Voy a estar en la oración. Sí, porque te va a alimentar mi espíritu. Pero si tú no tienes la verdad, no andas en el Espíritu, no tienes la llenura del Espíritu, y sin llenura del Espíritu no tienes dominio propio. Si no tienes dominio propio, no tengo manera de resistir la tentación. Yo tropiezo, yo caigo, y Dios tiene que empezar un proceso disciplinario al estilo de Hebreos capítulo 12. Tú puedes ver la función vital que Dios tiene que hacer para preservarnos en el camino. El Espíritu de Dios supervisa mis tentaciones y es algo que yo no había entendido y que Dios trae a mi vida, ¿sí? Que Dios supervisa mis tentaciones y eso es maravilloso, hermanos. Dios dice ninguna tentación que te va a sobrevenir, que tú no vas a ser capaz de soportarlo. Yo voy a supervisar y te voy a abrir una puerta para que tú salgas sobre esa puerta. Te mostraré la salida porque yo estoy supervisando esa tentación que viene a tu vida. En otras palabras, Dios supervisa la manera de cómo el enemigo te puede tentar y Él te garantiza de que no te llegará a ti nada que tú no puedas soportar. Que tú puedas decir, ay, esto es irresistible, ¡pum! Y caemos en la tentación. Pero además de eso, si de casualidad permite que llegue a nosotros, hay algo más que Él va a hacer, que viene en el texto de Pablo a los Corintios. Él va a abrir una puerta y el Espíritu que mora en nosotros nos va a dejar ver la puerta de salida. 1 Corintios 10:13, que dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que usted llegue a tener como tentación, todo es humano. Pero dice, Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados. O sea, Dios va a supervisar. Dios estará allí en la tentación contigo. No nos dejará, va a supervisar y no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Cuando Él observe que esa tentación te va a superar, Él juntamente con la tentación te va a mostrar la salida, te va a abrir una puerta para que podáis soportar la tentación. Y cuando no salgas de eso y tropieces y te caigas, es porque tú has cerrado los ojos y la puerta a la puerta que Dios abrió. Tú has cerrado tus oídos al consejo que Dios te dio. Tú has cerrado tu corazón, que has resistido al Espíritu Santo y por eso estás involucrado en eso y por eso te has metido en eso y por eso no puedes salir de eso. De manera que el Espíritu de Dios nos conserva en el camino en múltiples maneras, ¿sí? Con relación a la tentación y me da el dominio propio y si estoy caminando en la verdad, si estoy caminando en el Espíritu, produce el fruto del Espíritu. Y si todavía violo eso, el Espíritu de Dios en su fidelidad aplica la enseñanza de Hebreos 12 cuando dice que es para nuestra corrección que sufrís. Él trae medidas disciplinarias que me hace regresar y es como si Dios me dijera a mí, Leonel, ¿vas a regresar o vas a regresar? Jonás, ¿vas a Nínive o no? Y como decía en la mañana, en la primer tesis de Martín Lutero, la primera de 95, dice que cuando Dios dice arrepentíos, Él nos llama a una vida caracterizada, marcada continuamente por el arrepentimiento. En su primer tesis de 95. En otras palabras, como dice Paul Washer, la evidencia de que alguien es cristiano genuinamente no es porque él se arrepintió un día cuando pasó adelante, cuando aceptó a Cristo, sino es en el hecho de que él continúa constantemente arrepintiéndose de sus pecados. Cuando Dios aplica sus vías disciplinarias por severas que sean estas, hermanos, porque hemos pasado por
por vías disciplinarias, ¿sí o no? Y muy fuertes, que nosotros hasta lloramos amargamente como Pedro ahí. Entonces todavía ahí se muestra su gran gracia, su misericordia para conmigo, porque lo único que Él está haciendo es que yo coopere para bien y para la preservación de mi salvación, toda esa parte de la disciplina que Dios trae a mi vida. Es porque Dios me disciplina porque soy su hijo. Hay de aquel que no es disciplinado porque entonces ostenta ser un hijo ilegítimo delante de Dios. La tercera pregunta que quiero aplicar, que está dentro del mismo versículo 24, ¿qué quiere decir Judas o qué quiere Judas enseñarnos cuando dice que nosotros seremos presentados delante de Dios sin mancha? ¿Sí? ¿Qué implica que seremos presentados delante de Él sin mancha? Yo creo que todos entendemos bien claro que es una mancha, ¿sí? Que es una mancha de pecado desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Yo creo que ha quedado muy claro que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. De hecho, Adán y Eva fueron cubiertos con pieles y lo que asumimos es que Dios mató a un animal, derramó su sangre, tomó sus pieles y los cubrió, dejándonos ver desde el principio, desde el Antiguo Testamento, de que es la manera como el pecado será perdonado, a través de ¿qué? De un derramamiento de sangre. Entonces, la forma que Cristo nos va a presentar delante de Dios sin mancha es porque Él fue a la cruz, derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre, acuérdense, no hay remisión de pecados. Y la sangre, sin ser, diríamos, irreverente, ¿sí? Es como el jabón espiritual que limpia mis manchas y entonces convierte mis pecados rojos como la escarlata en blancos como la nieve, ¿sí? El texto nos dice que somos presentados sin mancha por Cristo al Padre en toda su gloria. Nosotros vamos a tener el privilegio, tan pronto entremos en gloria, ¿sí? Y seremos presentados con gran alegría al Padre. El Padre estará contento, el Hijo estará contento, el Espíritu Santo estará contento, los ángeles, los arcángeles, principados, querubines, serafines, los santos que nos presidieron, nosotros todos estaremos contentos ante la presentación de los redimidos del Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque somos guardados y somos presentados a través del sacrificio de Jesucristo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto, hermanos? Amén. Versículo 25. Ahora nos deja ver, Judas, cómo es que yo tengo que responder a Dios después de que mis pecados, ¿sí? Después de que yo soy presentado sin caída, soy presentado sin mancha delante de Dios con gran alegría, ¿sí? Es como una rendición total de mi vida a su vida soberana de Dios para su gloria. Vamos a hablar de su esencia ahora, que es lo que yo les decía, ¿no? De lo que Dios ha hecho, ahora de lo que Dios es, de la esencia de quién es Dios, para que cuando nosotros sepamos que Dios es así, entonces lo hagamos con más expresión, lo hagamos con más sentido a quien adoramos, lo hagamos con más sentido de expectación a quien estamos glorificando, porque conocemos su esencia de Él. Vamos a hablar de esa esencia de Dios. Versículo 25, y la pregunta cuarta sería: ¿por qué Judas se refiere a Dios como al único y sabio Dios nuestro Salvador? ¿Qué significa al único y sabio Dios nuestro Salvador? Si se dan cuenta, es la continuación de la doxología, de la afirmación, una afirmación más, que hay un solo Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. El ser humano siempre ha creído y seguirá creyendo que hay más de un Dios. El ser humano así siempre va a creer y siempre va a mantenerse en eso. Dios es tan apercibido de esta realidad
que le dio a Israel en un momento dado a través de Moisés y le dijo en el Shemat: escucha, oh Israel, Dios es uno. Y el pueblo lo repetía eso 2 veces al día por cientos de años. Dios es uno. Dios es uno. No hay otros dioses, no hay otras imágenes, no hay otro nada. Dios es uno. Pero ese Dios único también Él lo presenta como nuestro Salvador, ¿sí? Como nuestro Salvador lo presenta. Si Él es el único Dios, eso implica que nadie está por encima de Él. No puede haber más de un Dios, porque el concepto de Dios implica nadie está por encima de mí. De hecho, no hay nadie igual a Dios. Para que haya un segundo Dios o un tercer Dios implica que nadie le ha podido dar un consejo, ni nunca se lo ha dado a Dios nadie, ¿sí? Para hacer esto, ni para planificar aquello, ¿sí? El concepto de la soberanía de Dios aquí implica un solo Dios. Imagínate 5 dioses tratando de dirigir el planeta Tierra. Imagínate 5 presidentes dirigiendo al país, a nuestro país. Si tenemos problemas con uno, imagínate con 5 presidentes. Dios es declarado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento como el único Dios. Dice que es nuestro único Salvador, ¿sí? Él nos ha salvado de nuestra condenación, de nuestra perdición moral. Él continúa salvándonos de nuestra corrupción moral remanente en nosotros, que todavía estamos ahí. Por eso es que estamos en la lucha entre buenos días y buenas noches, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía hay un remanente de esa corrupción, ¿sí? De nuestra falta de propósito, de sentido y de significado. Él nos ha salvado de nuestras alturas, ¿sí? De esas alturas que precisamente nos llevaban al precipicio. Nos ha rescatado de nuestras ataduras que sofocan la plenitud de la vida cristiana. Porque una cosa es vivir, ser cristiano, y otra cosa es vivir en la plenitud de la vida cristiana, hermanos. Una cosa es vivir y otra cosa es vivir feliz, ¿verdad? O otra cosa es sobrevivir, que es otra forma de ver, ¿no? ¿Cómo está? Pues ahí sobreviviendo. Y nosotros como cristianos, ¿cómo decimos? ¿Cómo está? Estamos viviendo la plenitud de Cristo. ¿Qué diferente es? Qué diferente es el concepto que tú tienes de quién es ese Dios soberano, ese Dios único, ¿sí? Una cosa es que tú vengas a la iglesia y otra cosa es que tú vengas a Cristo. Es muy diferente total. Muchos van a las iglesias, pero muy pocos vienen a Cristo. Que Cristo compró en la cruz por nosotros. Él nos ha salvado de las consecuencias que nosotros mismos continuamente nos estamos autoimponiendo al no seguir en sus caminos. Él nos ha sacado del error a la verdad, nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Él me ha llevado de la vergüenza a su gloria, me ha llevado de ser esclavo a ser liberto, ¿sí? A ser un hijo, de un hijo ilegítimo a ser un hijo verdadero, legítimo, de ser enemigo a ser su amigo, como lo dice. Uno de los conceptos más altos que Dios levanta en el Antiguo Testamento es el hecho de la amistad que Dios tiene con el hombre. Menciona Génesis, Abraham es mencionado como un amigo de Dios. Tanta era la amistad con Enoc que Enoc se lo llevó. Y Cristo dijo a sus apóstoles: ya no los llamaré a ustedes siervos, sino los llamaré amigos. Si hay alguien que entiende mejor este término, es nuestro Dios, la amistad. Es alguien que entiende mejor de nosotros. Dios descargó su ira sobre su propio Hijo para que hoy descargara sobre nosotros su gracia. Dios aplicó su justicia sobre su Hijo para aplicarme a mí ahora su misericordia. Por eso es que Judas habla por un lado de ese Dios creador, sustentador, y por otro lado habla de ese Dios
nuestro Salvador. Él nos llamó, nos predestinó, nos justificó, nos glorificó, aunque eso todavía está en el futuro, de la glorificación. Y en el versículo 25b, por eso a Él dice que a Él sea la gloria y majestad, imperio y potencia. ¿A quién? A nuestro Dios. Consideremos la quinta pregunta. La quinta pregunta está basada en que, ¿a qué se refiere Judas cuando habla de nuestro Dios? A nuestro Dios sea la gloria y majestad, imperio, dominio y potencia y autoridad. Vamos a ver la primera, gloria. La palabra gloria es algo significativo, algo de extrema consideración, algo especial, algo digno de mi adoración y de mi reverencia. Por eso es que cuando cantamos, ¿no? Cuando cantamos hoy en la mañana, bueno, cantamos hace rato, usted debería estar dándole gloria al Señor, levantar sus manos. Usted debería de estar palmeando las manos en pro de una adoración, en pro de la gloria de nuestro Dios. Es algo significativo, algo de extrema consideración, no estar de espectadores. Por eso les digo que muchos vienen a la iglesia, ¿sí? Pero no vienen a Cristo, no vienen a adorar a Cristo. Vienen a la iglesia a observar, a ser espectadores, pero no vienen a adorar a Cristo. Claro que Dios se merece eso porque Dios es Dios. Dios es el único que necesita, que diríamos el único ser necesario en todo el universo, ¿sí? Cuando alguien dice que no puede vivir sin su ser querido, sin su esposa, sin su esposo, está en un punto idolátrico. Dios es el único ser en todo el universo necesario para la existencia del hombre y de cualquier otra criatura, planeta o astro. Dios es esencial. Si Dios no está, entonces puedes tener todos los tesoros de la tierra, puedes tener todas las aperturas económicas, puedes tener todas las relaciones interpersonales necesarias e importantes, pero si tú no tienes a Cristo, de nada sirve. Él es el que comienza y termina la historia, hermanos. La historia apunta hacia Él y la historia gira no solamente en torno a nosotros, sino gira en torno a Él, ¿sí? A Él le debemos todo el honor, toda la gloria, todo el imperio, todo dominio, todo lo que soy, se lo debemos a Dios. Los redimidos glorificarán su gracia y su misericordia. ¿Usted es redimido? Si usted es redimido, entonces glorificará su gracia y su misericordia. Los condenados, escuchen esto, y esto quiero que lo acuñen en su corazón. Los condenados glorificarán su justicia. ¿Sabían eso? Van a glorificar su justicia. Pero todos serán forzados, todos los creados serán forzados de una u otra manera, unos forzados, otros voluntariamente, al doblar sus rodillas, porque dice toda lengua, toda rodilla, toda, no está diciendo que únicamente los cristianos, no solamente los que creyeron en Él, dice toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es Señor. Aún en la condenación van a glorificar su justicia, no van a glorificar su gracia, van a glorificar su justicia. Van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesús es Señor. Por eso es que Judas está cerrando esta parte, a Él sea toda gloria. Y eso es posible glorificar a Dios en palabras, ¿sí? Pero también, hermanos, es posible glorificar a Dios en palabras y pervertir sus caminos. Por eso es que tenemos que tener mucha atención nosotros, hermanos, ¿sí? A Dios sea la gloria, no solamente por su grandeza, su majestad, sino por todo lo bueno, maravilloso, extraordinario, grandioso que existe en cada rincón del universo, hermanos. Por tanto, la única manera racional, lógica, ¿sí?, de vivir bajo la cruz es, ya sea que tú comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí me escucharon? Amén. Hacerlo todo. Dime, ¿qué cosa queda afuera de todo? Nada. Nada queda afuera.
también dice Judas que yo le tengo que dar gloria y majestad, imperio y potencia. Es algo que debo de atribuir a Dios. Por ejemplo, majestad tiene que ver con grandeza, tiene que ver con esplendor. Qué tan esplendoroso es Dios que los serafines, dice Isaías, se cubren los ojos, se cubren los pies, porque Dios habita en la luz inaccesible. Puedes estar en la presencia de su gloria, pero no sin cubrirse, sin estar cubierto. Puedes estar en la gloria de Dios, pero sin estar cubierto. Su imperio habla del dominio, tiene que ver con la soberanía total de Dios, de quién es el ser supremo, quién es el ser exaltado, el ser glorificado, el ser excelso sobre todo poder, sobre toda gloria, sobre todo imperio, ¿sí? Y la potencia tiene que ver con autoridad, tiene que ver con la necesidad de sumisión en toda la criatura de su voluntad. Tienen que doblegarse ante la autoridad de Dios. Un comentarista dijo, o dice en su libro, Los atributos de Dios, dice, Dios no está sujeto a nada. Existe Él sin influencia de nadie. Él es independiente. Dios hace lo que quiere, nadie lo puede frustrar, así que su propia palabra declara expresamente, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. La soberanía de Dios eso es. La soberanía divina significa que Dios es Dios de hecho y de nombre, ¿sí? Él lo dice y luego lo demuestra quién es Dios. Que está en el trono del universo dirigiendo todas las cosas, obrando que todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. Algunos pensarán, bueno, Dios es un poco egocéntrico, ¿no? Él quiere ser el centro de la atención, ¿no? No, Dios nunca ha tratado de llamar la atención. Él es el centro de la atención, hermanos. No tiene que tratar de serlo. Él lo es, hermanos. Él es el centro de la periferia. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. O sea, Él no tiene que demostrar, Él no tiene que tratar de ser el centro de atención. No, Él es el centro de atención. No hay otra forma que yo pueda ver la vida eterna, si no veo la cruz de Cristo. No puedo ver la vida eterna si no veo el sacrificio de Cristo. Tiene que siempre remitirme a lo eterno, a ver a Cristo. Si no veo a Cristo, no puedo ver lo eterno. Si no veo a Cristo, no puedo caminar en la verdad. Si no veo a Cristo, entonces no puedo caminar en rectitud. Si no veo a Cristo, no puedo tener mis pecados perdonados. No puedo ser redimido si yo no veo a Cristo. El ser humano existe porque Dios existe, porque Él lo redimió, ¿no? Vivimos y nos movemos y existimos únicamente y exclusivamente por Dios. Si no le quieres dar gloria a Dios, ahora se la tendrás que dar en la condenación, porque allí le darás gloria a Dios por su justicia. Ese es Dios, ese es el Dios que es capaz de guardarme sin caída, aquel que contiene todo, que tiene todo el control en sus manos. Y finalmente, el número 6, o la pregunta número 6, ¿cuál es la expresión o qué significa la expresión que Judas dice, y por todos los siglos, amén? ¿Cuál es el significado de esta expresión, y por todos los siglos, amén? Lo que Judas está diciendo es que esa gloria, ese dominio, esa majestad, esa autoridad, Dios la ha tenido antes de los tiempos. Eso es antes de la creación, porque el tiempo comenzó a contar con la creación. Antes de todos los tiempos, hoy y será por el resto de la eternidad, hermanos. Sus atributos no han cambiado, ni van a cambiar. Dios es el que era desde siempre, lo que era en el pasado, lo es el día de hoy, y lo seguirá siendo por el resto de la eternidad. Por eso es que dice, por todos los siglos, amén. Él no se cansa, decía Isaías. Él no se fatiga,
¿sí? Su esplendor no disminuye, hermano. Su dominio tampoco, su poder no se consume. Su misericordia y su gracia permanecen. Su sabiduría es inescrutable, es infinita y no puede ser sondeada. Ese es tu Dios, ese es tu Salvador. Ese es aquel que dijo, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. O sea, para que en el día final tu salvación no se pierda, tu salvación permanezca. Caeremos, tendremos tropiezos, tendremos disciplinas, no nos gustarán, pero Dios es el que sustenta todo. Ese es el Dios, tu Salvador, tu Redentor, es el sustentador, es tu guardador. Y termina diciendo Judas, a él sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por toda la eternidad. Con todo eso, nos quedamos cortos nosotros con la gloria de Dios. Al decirlo nosotros, al pensarlo nosotros, nos quedamos cortos a la realidad de su gloria. ¿Sí? Porque no existe otra palabra para decir que su gloria es gloriosa, hermanos. Tenemos que conocer cuán glorioso es nuestro Dios. Y así hay un canto, cuán glorioso, ¿no? Es tu nombre, Dios. O sea, cuán glorioso eres. Otro canto, eres excelso sobre todo, Dios, coronado en majestad. O sea, nosotros nos vemos tan limitados al pensar tanto de lo que Dios, porque Dios es inescrutable, hermanos. Dios es infinito. Lo que nosotros alcanzamos a percibir es lo que Dios nos muestra, es lo que Dios nos da sabiduría para poderlo comunicar. Pero aún así, yo siento que nos quedamos cortos al saberlo. Y nos quedamos cortos al entenderlo, al escucharlo. Porque si fuéramos tan apercibidos, hermanos, en la próxima reunión que tengamos, estaríamos cantando. No lo sabemos el canto al 100%, pero estamos contentos, estamos alabando y no nos quedamos así, miren. No nos quedaríamos sin hablar. No nos quedaríamos allí de espectadores viendo ahí. Qué bonita imagen. Qué bonito paisaje que pusieron, ¿no? Mira, que pusieron en el ¿cómo se llama? En el camino, en el canto, ya pusieron un nuevo paisaje. Está muy padre. Y ven que va por ahí un carrito, ¿no? No sé si lo han visto ese paisaje, que va un carrito. Luego te quedas ahí, ¿para dónde irá ese carrito? ¿No? Y perdemos toda la esencia de quién es Dios, a quién adoramos, de quién es tan poderoso, de quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos perdemos de todo eso. Así es que comuniquemos la grandeza de Dios, comuniquemos la soberanía de Dios, comuniquemos el resplandor de Dios. Y en la próxima vuelta que nos veamos, todos estemos así, miren, palmeando, dándole gloria, levantando nuestras manos al cielo. Y cambiará la atmósfera de esto. A distancia cambiará la atmósfera. Así es que lo que nos queda decir es que el Señor es excelso sobre todo. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.